Salud, buenas gentes, y sean ustedes bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a podcast. A podcast porque hoy de todos los días no es presunto. Ya no existe la presunción y existe, por supuesto, una sentencia en primera instancia en contra de Álvaro Uribe Vélez en 2 delitos, 2 de 3. Por supuesto, es el tema, si se quiere, del año, si se quiere de la década y si se quiere del siglo, de lo que va del de siglo. este cuarto de siglo XXI en el que llevamos, porque es el juicio a quien ha sido la persona más poderosa de este país desde su elección como presidente en 2002 hasta su señalamiento como culpable de fraude procesal y soborno en proceso penal. Y pues por supuesto estamos hablando del señor Álvaro Uribe Vélez, que en la jornada de ayer lunes, estamos grabando esto el martes 29 de julio, el lunes 28 de julio fue declarado culpable en 2 de 3 cargos por los cuales estaba acusado por la Fiscalía en un proceso que ha sido largo, que viene y que se desprende de hecho de otro proceso y de otra investigación, y sobre todas las distintas aristas sobre el contexto largo de este caso, el contexto corto, el cubrimiento, las reacciones, la polarización y todo lo que conlleva y contrae el caso Álvaro Uribe Vélez. Pues bueno, aquí hablaremos en podcast y conmigo se encuentra Andrés Páramo. ¿Cómo me le va? Santiago, ¿qué más? Feliz de estar aquí en podcast. Antes de empezar, quiero mandar un caluroso saludo a nuestro amigo Iván del Barrio, que nos alimentó de la siguiente manera. Caldo de costilla, de esta forma: generosa porción de una costilla que hubiera bastado una cuchara para desmenuzar esa carne que se deshacía y se desprendía del hueso. Ojo, venía con un puñado de cilantro y papas pastuzas que esas sí se deshacían con la mirada. Como buen catador de caldos. Esta es mi reseña gastronómica. Como buen catador de caldos de costilla que yo soy, e Iván también es uno, ese plato hay que acompañarlo, yo creo que usted está de acuerdo, Rivas, con un carro tancado de ají criollo. Cierto. Y el cierto barrio es. tiene cantidades diluvianas. Sí, ese sí no fue un presunto caldo, fue un caldo. caldo. Hoy estamos con cero presunción. Cero. Bueno, muy bien. María Paula Martínez, ¿cómo va todo? Pues yo no comí caldo, entonces no tomé caldo, entonces no soy tan feliz, pero ahora en un podcast, estoy feliz de estar en este, qué sé yo, para usar un lugar como un hecho histórico. ¿Un hecho histórico o, en palabras del centro pragmático Andrés Mejía Berñó, X. No, pero yo quiero usar Random. todas las frases comunes del saco de presunto. O sea, esto estuvo de alquilar balcón, esto es el evento del año, esto Choque de es trenes. el choque de trenes, esto es todo eso y más. Desde Bogotá y Neiva se emprendió una auspiciosa actividad orientada a que Monsalve Pineda, en favor de los hermanos Uribe Vélez, faltara la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y desmintiera lo dicho, pero adicional debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios y asilos. En esos términos, el primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. La estructura que vamos a tener es una estructura de 5 partes que vamos a tratar de hacer breve. Yo sé que suena como una promesa un poco como del estilo de la jueza Heredia, Ajá, sí, de sí. las 1000 páginas. Yo quisiera que empezáramos hablando sobre la antesala larga, cómo llegamos a este punto, cómo se desata el caso Uribe, las investigaciones, porque esto tiene mucho que ver con lo que implica a futuro el fallo condenatorio y posteriormente la segunda instancia o la prescripción de términos, porque igual hay un marco grande para esto. Luego, pues obviamente cómo fue la antesala de este fallo del 28 de julio, ¿no? Las columnas, las portadas, los podcasts, todo lo que salió, que fue bastante material. Tercero, el cubrimiento de las 12 horas, bueno, casi 12 horas, ¿no? Como 11 Una horas hora y media, 50 algo así. minutos que duró la lectura de la sentencia y las reacciones y por supuesto las repercusiones reales, porque una cosa es lo que dicen las vocerías, les periodistas, los medios, y otra cosa son
las repercusiones que esto pueda tener a futuro. ¿Okay? Entonces, bueno, empecemos. ¿Por dónde podemos agarrarlo? ¿Qué tan atrás nos tenemos que ir para agarrar? ¿Por qué este es, contrario a lo que dice de verdad cierta rama del pragmatismo mediático, pues un caso histórico? Pues a ver, yo empezaría diciendo que lo que estaba diciendo usted casi del siglo, casi de la década, es porque el proceso lleva casi todo el siglo, ¿no? Es decir, esto es un proceso gigantesco, larguísimo. Yo creo que hay algunos enemigos, pues, de ese contexto histórico que creen que, como por ejemplo Vicky Dávila, que yo creo que ella, o sea, lo omite por una estrategia política que tiene en estos momentos, pero se nos está tratando de vender que el caso se da en el marco del gobierno de Gustavo Petro y se da además en el día que celebra el cumpleaños alguien, creo que era Hugo Chávez o algo así dijo. Una efeméride Sí, absolutamente chavista. irrelevante. Sí. No, encontró dos efemérides en Venezuela. Nada que ver. sí. Sí, fuera de tiempo. Pero coincide el 28 de julio con tal cumpleaños. El cumpleaños de Chávez. Sí, del comandante Chávez, y eso pues claro. Pero digamos como que hay que irnos más para atrás, hay que recordar que Álvaro Uribe Vélez estuvo preso, es decir, la Corte Suprema de Justicia ordenó la prisión domiciliaria en 2020, que era el gobierno de Iván Duque, ¿sí? Es decir, y hay que echar un poco más para atrás, mucho más para atrás, casi que hasta el 2012, en el que Álvaro Uribe Vélez y Iván Cepeda empiezan a tener estos enfrentamientos públicos y que después de eso Álvaro Uribe Vélez radica una denuncia por falsos testigos en contra de Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Iván Cepeda además había adelantado un debate, ¿no?, de paramilitarismo en el Congreso, en el que justamente Uribe sale airado diciendo que él tiene unas pruebas de la mayor gravedad ante ese nuevo hecho infame del que estaba siendo sujeto. Y pues sí, ahí arranca un poco el proceso, el histórico. Iván Cepeda es el acusado de Álvaro Uribe. La Corte Suprema de Justicia descarta, ¿no?, la tesis de investigar a Iván Cepeda y dice como no, esto no tiene pues ningún asidero, como diría un abogado, pero sí lo tiene tal vez con Álvaro Uribe Vélez. Entonces ordena la investigación a Álvaro Uribe Vélez, teme pues también por que haya una obstrucción a la justicia, entonces hace una orden de captura de prisión domiciliaria, que eso es una foto famosísima de Álvaro Uribe Vélez, que él escogió, estoy seguro, una camisa de presidiario, se la puso y se tomó una foto y también grabó unos videos desde su finca. Y después de eso el proceso empieza a avanzar, pero él renuncia al fuero de senador, y lo cual hace que el caso pase a la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria, el ente que tienen que investigar es la Fiscalía, y bajo la Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa, 2 veces se intenta pedir la preclusión del caso. Preclusión es el cierre del caso. Ahí mismo lo que pasa es que juezas de la República y el Tribunal de Bogotá dicen no, aquí sí hay mérito para abrir una investigación, y ahí por fin llega a las manos de esta jueza 44, que es Sandra Heredia. Pues ella es como la juez encargada del caso, pero la Fiscalía investigó, pues recabó pruebas, la defensa también, y es lo que tenemos. Es decir, es un juicio bastante largo. Yo creo que hay muy buenos resúmenes en medios de comunicación, lo han hecho. El País hace un resumen de Justicia, por ejemplo, no es un medio de comunicación, es una ONG, pero en unas viñetas pues de Instagram está el resumen entero, año por año, desde el 2014, si no estoy mal, que es cuando se radica la denuncia en la Corte Suprema por parte de Álvaro Uribe, y luego pasa todo esto. Incluso en semana, Juanita Gómez, en uno de estos TikTok que ella tiene, lo resume en 2 minutos y medio, digamos, como absolutamente todo. Entonces, ese contexto que a mí me parece que algunos líderes de opinión, algunos columnistas, algunos editorialistas de medios, parece que no tienen claro y lo asemejan a un juicio político bajo la era de Petro, pues se equivocan. Ese es como el primer narrativa de verdad descartable en todo esto. Claro, pues es que a lo largo de la historia que ata todo el proceso de investigación e incluso los señalamientos antes de una acusación formal contra Álvaro Uribe Vélez, que venían incluso de los 90 de su periodo como gobernador de Antioquia, en donde él agarra las Convivir creadas durante el gobierno Gaviria y les empieza a entregar plata, la llegada a la presidencia y todas las violencias documentadas durante los 2 periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, que para 2012 era el hombre más poderoso de Colombia porque estaba a 2 años de haber hecho elegir a Juan Manuel Santos presidente, ¿no?, que vuelve a hacerlo con el plebiscito 2016,
que se torna posteriormente en el jefe político del presidente o en el presidente detrás del presidente durante el gobierno Duque, Sí. Y que sigue siendo la figura central de una gran parte del debate público colombiano. Está además el drama y el horror del paramilitarismo como un crimen de Estado y lo que han supuesto las distintas investigaciones, empezando por las que se llevaron a cabo en la medida de las posibilidades de la jurisdicción de justicia y paz, ¿no? Entonces, esto de verdad es un hilo que atraviesa completamente el siglo XXI Sí. en la historia Sí, colombiana total. y viene a posarse, pero que desde hace un tiempo ha tenido unas intermitencias en los medios, ¿no? Como que hay unos medios que se han puesto en la tarea de cubrir cada paso de esto, quienes hemos tenido medios intermitentemente o espacios intermitentemente en los medios durante este tiempo, también nos volcamos a ello, pero hubo momentos en los cuales un gran sector de los medios pareció olvidar que existía este proceso. Entonces ahí, María Paula, ¿cómo se ha tejido la relación entre los medios? ¿Cuáles han sido los medios que han estado juiciosos cubriendo esto desde hace ya años? ¿Cuáles han sido los documentadores de esto que ahora llega como una noticia gigantesca y que incluso a pesar de lo largo de esta trayectoria sigue cayendo, ahí sí, para utilizar otro lugar común, como un baldazo de agua fría? Yo creo que hay que rescatar el trabajo de la W y en especial de Daniel Coronel. Hay podcast, está Uribe Acorralado, hay diferentes reportes Coronel sobre el tema, columnas de opinión, en fin, creo que hay multiplicidad de O formatos. sea, desde porque cuando estaba en Semana. Exacto. Sí. En distintos medios, Coronel ha sido, o tal vez es, el periodista que le ha seguido la pista más de cerca a Álvaro Uribe Vélez. No en vano, ayer en algún momento hubo más de 100.000 personas conectadas a su canal por el que se estaba transmitiendo la larga audiencia. En años más recientes, Cuestión Pública ha hecho un juicioso seguimiento de la audiencia, ha hecho las transmisiones de lo que ha pasado en otros momentos, no solamente en la lectura del sentido del fallo, y ha estado allí, ¿no? Pues como decíamos en el episodio anterior, tanto que por esta razón su editor y la sala de redacción ha recibido pues amenazas y señalamientos precisamente por estar tan pendientes de develar lo que ahí sucede. Por otro lado, yo quiero decir que es histórico porque, y ha tenido esos momentos raros en los medios, porque es un proceso largo, pero porque además surgió como un boomerang, ¿no? Y eso tampoco había pasado. Es decir, no había pasado que un presidente estuviera en un juicio, no nos imaginábamos que este Voldemort poderoso se fuera a sentar algún momento a escuchar lo que escuchó ayer, pero también porque es que le salió muy mal la jugada, ¿no? Yo creo que para los profesores de derecho, para los estudiantes, es como, esto les debe saber la boca, ¿no? Porque yo creo que hay pocos casos así, es decir, este presidente lo que hace es él poner una denuncia contra Iván Cepeda, sin pensar que esto se le iba a voltear, ¡pluc!, ¿no? El tiro en el pie, otro lugar común, y iba a terminar él investigado. Hay una caricatura de Bacteria que yo recomiendo, ¿no? Buenísimo. No sé cómo dejarla, link de Instagram les podemos dar en el... Es que es vieja además, pero sí es Uribe lanzando un boomerang que dice manipulación de testigos y Cepeda lo ve pasar así con los ojos, como que ni se mueve, como uy, y se le devuelve y le rompe la le cara. rompe la cara, sí. Bueno. Tal cual, ¿no? Le Eso es el rompe la resumen. cara, Ese es el- marica. Si quieren un resumen, más resumen, la caricatura de Bacteria. Total. Ahí está, perfecto. Y creo que eso lo hace fantástico. Yo quisiera añadir a esas dos plataformas el trabajo de La Silla Vacía, que tienen como compromiso el seguimiento riguroso del poder, ¿no? El mapeo del poder y por lo tanto dedican siempre una mirada a este, o le han dedicado o le dedicaron durante todo su proceso una mirada atenta al juicio contra Uribe. Esto se vierte en conversaciones que se pueden pescar en video en YouTube, que son conversaciones que a menudo tienen sus editores. Esto es algo que le tocó hacer a Juan Esteban Lewin, que ahora hace Daniel Pacheco, que Juanita León juiciosamente también hizo. Y tienen un seguimiento que además fue apareciendo poco a poco en Huevos Revueltos, pero digo, ellos tienen como una documentación paso por paso de este proceso largo, que creo que es una de las virtudes de La Silla Vacía, es que hacen procesos largos efectivamente, lo cual además habla mucho del esfuerzo de un medio como Cuestión Pública, que es un medio independiente pequeño, en el mejor sentido de la palabra, pero que por pequeño no se pensaría que tiene la energía o la estamina para perseguir un proceso de esta magnitud,
porque la mayoría de los medios independientes se dedican a hacer investigaciones muy puntuales, mientras que Cuestión Pública se ha dedicado a hacer seguimiento de líneas muy largas de tiempo que les ha permitido generar una memoria muy interesante. Otra mención para mí es La Píldora, que es el espacio de opinión de Carolán Figueroa, en donde ella ha hecho seguimientos, lives, espacios de opinión, entrevistas con gente que sabe. Y me parece que en ese sentido hay una serie de medios que no han dejado morir ese proceso cuando de repente no aparecía en ningún otro medio, no aparecía en Caracol, no aparecía en RCN, apenas se mencionaba en las mesas de radio, ¿no? En la W aparecía porque estaba Coronel, pero si en la W no estuviera Coronel, se hablaría de eso de una manera tangencial. Es que a mí me parece que hubo una especialización en el caso, ¿no? Como unos periodistas se volvieron, perdón aquí por el anglicismo, pero el anglicismo no, el hablar en inglés directamente, se volvieron el go-to, ¿no? Como en una época lo fue, por ejemplo, Verdad Abierta con casos de paramilitarismo, ¿no? Que uno decía... Que de hecho ha estado posteando con motivo de la sentencia. Exacto, y uno como que va a los especializados de repente y sí salen estos nombres. Algunos generalistas me refiero a los medios que cubren absolutamente todos los temas, tienen reporteros especializados en este tema también, pero sí, uno los tiene muy fichados a los que cubren, digamos, sería el tema Álvaro Uribe Vélez. Pero además, este periodo le pasó una pandemia en la mitad, es decir, la Corte también guardó silencio unos años, sí, a pesar de que estaba investigando. Entonces, claro, arranca en 2014 y tenemos altibajos. Hay una portada que recordamos aquí en la mesa de Presunto, que es la de la revista Semana con Juan Guillermo Monsalve, untado como de crema de afeitar o chantilly. Y sacando no la sabemos, lengua. Una foto dentro de la cárcel, como picos informativos. En 2020, por supuesto, la gran noticia fue el arresto por orden de la Corte Suprema de Justicia el 4 de agosto. Pues finalmente, esto es 2020, han pasado 5 años desde ese momento. Finalmente, los intentos por la preclusión, no conseguirlos, el paso de las fiscalías, ¿no? Se va Francisco Barbosa, el asunto con su fuero, ¿no? Va cambiando el proceso hasta llegar a este momento que fue lento, pero que ahora nos arroja a pues el cubrimiento mediático de este hecho histórico, como tantas veces he leído el día de hoy esa frase. Ahí entonces notamos un patrón, y es que cuando aparecían momentos cruciales, como cuando no con las audiencias ni con la presentación de pruebas o los testimonios de testigos, aparecían cada tanto manifestaciones mediáticas, y obviamente pues el mayor revuelo fue causado por lo que, esta es mi opinión, y se volvió la inevitabilidad de una sentencia, ¿no? Mucha gente, me parecía a mí, estaba un poco contando con que iba a precluir, porque se había hecho un esfuerzo largo por el vencimiento de términos y también por la preclusión. Era muy diciente que durante el gobierno Duque y la fiscalía de Francisco Barbosa, el ente acusador fuera el ente absolvedor, y en contraposición el aparato judicial le dijera, o las cortes le dijeran a los fiscales, en su momento Gabriel Jaimes y después ya no recuerdo quién, como no, continúe. No, hagámosle. Acuse. Aquí hay suficiente para acusar. Pues es como, en verdad, eso es como simplemente decir, hay mérito para investigar, que esa es la frase que usan los abogados. Hay pelo pa' moña. Sí, exacto, y investiguemos, no es como condenémoslo de una, sino, bueno, veamos a dónde llega porque hay cosas, escarbemos. No es como que no hay causa, exacto. No era un ánimo condenatorio, pero claro, mucha gente estaba contando con que esto no iba a ser gran cosa, y de hecho creo que de ambos lados, como había, ya después vamos a ver cómo esto se ve un poco como un partido de fútbol, pero por otro lado sí existió esta cosa de mucha gente diciendo, nunca me esperé, ¿no? Nunca me esperé que esto fuera a pasar, y por eso creo que fue tan notorio la última semana, ¿no? La cantidad de presión tan absolutamente ridícula, ¿no? De columnas de opinión, cartas abiertas, pronunciamientos súper solemnes de gente que francamente, ¿qué carajos? ¿No? Los cubrimientos, de repente Semana saca la historia de la vida de la jueza y su familia. O sea, sí. Hablemos de esa última semana. No sé, si quieren podemos empezar por la carta abierta de Juan Lozano y la columna de Felipe Zuleta Lleras, o por donde quieren que empecemos a trazar esa antesala o esa recta final antes del lunes 28. Una pestañita antes, y es que yo creo que uno de los conceptos / narrativas de todo esto es la percepción de la justicia.
Yo creo que nosotros somos un país que no creemos en la justicia. Por eso todo el mundo dice, nah, no va a pasar, yo no iba a vivir para ver esto. Porque no solo no hay casos anteriores, sino que la impunidad es tan alta en tantos casos que hoy se ha manoseado ese concepto muchas veces. También se ha tratado de explicar, y agradezco a todos los abogados penalistas y abogadas penalistas que pasaron por micrófonos de medios a explicar tantas cosas que hacen falta entender, sobre todo el futuro de lo que escuchamos ayer, pero también creo que se hace un juego muy macabro de falsas equivalencias de cómo la justicia opera y de unos juicios morales que me parecen muy complicados, y creo que las columnas de opinión que estamos citando van para allá, ¿no? Entonces la falsa equivalencia es, claro, entonces al presidente sí, al expresidente Uribe sí, pero entonces al hijo de Petro sí no le avanza el juicio. Ese fue uno. No, pero entonces a los paramilitares sí, otro. No, entonces a los de las FARC sí no les opera la justicia, eso sí les dan curules y política. Son unas falsas equivalencias sobre lo que la justicia es, porque cada quien quiere tener una definición de justicia propia, cada cual. Vicky tiene una, Diana Saray tiene otra, ¿no? Cada sala de redacción parece que tuviera una, cada ciudadano de a pie pues es libre de tener la suya, pero entonces hoy hemos escuchado tantas, ¿no? Tantas de qué es justicia, que me parece que eso enloda un poquito la opinión pública y lo que se debate en los medios. Pues es que en la columna de Juan Lozano empieza diciendo, no, yo hice un trino burlándome de eso, pero era como que usted tenga el donaire, la entereza, la ética, la moralidad, la agudeza, la inteligencia, la suprainteligencia, la intuición, la asertividad, ¿no? Como de fallar en derecho. Pero hay un punto de la columna, porque entonces, bueno, listo, digamos que los adjetivos y sustantivos y etcétera, pero en un punto empieza a decir, vio la prueba de no sé qué, vio la prueba de no sé cuándo, o sea, como a sacar pedazos del proceso, como si la jueza no hubiera estado metida en esas pruebas y en ese acervo probatorio, en la construcción de eso de una manera pues intensiva, es que es el trabajo de ella, ¿no? Entonces existe una forma de pararse frente al proceso judicial que es soberbia para empezar, pero que además está completamente desconectada del proceso en su totalidad. Esto es como un poco la preparación que los medios y que, bueno, no me refiero a los medios en general, pero sí a algunos medios de comunicación, algunos columnistas hicieron de esto. Yo creo que aquí es evidente pues que hay que definir una situación que a mí me parece delicada de tratar además en este podcast, nuestro podcast, que es la libertad de opinión, la libertad que tiene una persona de opinar sobre las cosas que suceden en un país y las cosas de interés público. Porque yo sí creo que en este país tan judicializado, que las páginas judiciales, los temas judiciales ocupan un lugar muy importante en noticieros, en radio, en prensa escrita, siempre ha sido así, yo siento que siempre va a ser así en este país, como tan esclavo de las formas del derecho, esclavo de los resultados judiciales. Claro que ha habido muchas veces en que personas se refieren a un fallo judicial de alguna forma en la que no están de acuerdo con él, ¿sí? Es decir, eso ha pasado muchas veces. Yo recuerdo Carlos Gaviria, por ejemplo, diciendo en un foro público, no estoy de acuerdo con la Corte Constitucional. La forma en la que yo pienso esto no es que la gente no opine sobre un fallo judicial, que no pueda controvertir lo que existe en un fallo judicial. Es decir, eso me parece que no habría libertad de opinión si uno no puede decir lo que uno piensa frente a una decisión o frente a una decisión por venir. Yo creo que el problema aquí es que esto está muy mal hecho. Yo creo que el problema es la calidad de la columna de Juan Lozano. O sea, es un problema más estético que ético. No, es ambos, me parece, porque cuando él empieza como a decirle a la jueza falle en derecho, no está necesariamente diciendo yo quiero controvertir todo este proceso de la siguiente forma, que es lo que haría más o menos un abogado. ¿Sí? Yo he visto columnas de personas que dicen, yo no estoy de acuerdo con el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia por estas razones y estas razones y estas otras razones, pero pues falló en derecho. No, él está pidiéndole a la jueza que falle en derecho. A mí me parece que esto es una forma muy bogotana de hacerlo, ¿no? Como con unos buenos modales. Señora jueza, por favor, falle en derecho. ¿Y sabe cuál es la forma de fallar en derecho? Lo que yo le voy a decir a continuación, que no es ningún análisis, son preguntas que él se hace. O sea, a él le parece tan obvio que ni siquiera necesita argumentarlo, entonces lo hace a forma de preguntas obvias. ¿No debe acaso la decisión judicial basarse exclusivamente en las pruebas practicadas en el juicio y no deben excluirse las pruebas precedentes de interceptaciones ilegales? Ahora bien, ¿qué pasará
cuando Juan Lozano vea los precedentes, por ejemplo, que citó la jueza de la Corte Suprema de Justicia sobre interceptaciones a comunicaciones cuando se está cuadrando entre las dos partes la comisión de un delito, ¿sí? Hay un precedente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pensará Juan Lozano hoy, digamos? A mí la pregunta que más me molestó de las que hace Juan Lozano es que él pone en entredicho el futuro de la jueza. La dignidad de su nombre de aquí en adelante estará referida a la calidad de su fallo. Sí, es como, esto es más que una columna argumentativa jurídica, es como, ojo pues, hijo de puta. Es una amenaza del LinkedIn. Exacto, es una amenaza del LinkedIn. Porque donde se salga del marco conceptual que yo le planteo, su nombre va a quedar en entredicho para siempre. Esto lo dice el director de un medio de comunicación, él no es un columnista cualquiera. Aparte, acá en El Tiempo lo ponen en el disclaimer como decano al señor Juan Lozano. Sí, es decir, hay harto, digamos, de poder que tiene este señor en las comunicaciones del país y que va diciendo estas cosas así. Yo lo pensaba ayer en chiste, como qué estará pensando Juan Lozano al ver el sentido del fallo. Y esta mañana que tuve la no dicha de escuchar una declaración larga de Francisco Barbosa en radio. ¿El quién es? Pensé la diferencia. Dije, claro, Julio le hace caer en cuenta y le dice, pero usted usted me está respondiendo como candidato, pero usted está en la política. Claro. Usted no es solo una persona que está aquí opinando como exfiscal, porque usted también está en la política. Una última pregunta política, doctor Barbosa, porque usted está en política. Es decir, usted tiene una aspiración presidencial, una precandidatura, y es importante conocer su opinión. ¿Usted cree que lo que pasó ayer se traduce en qué efecto político hoy? Sus señalamientos, la manera en la que dice una lamentable lectura que hace la jueza, así empieza su declaración, sí, es muy política, y no puede negarlo, y está en la mesa con ambas camisetas que se quita y se pone como experto, como un fiscal que lo hizo mejor, como alguien que se está autolavando su cara, y como alguien que por supuesto es cercano al presidente Uribe y no está de acuerdo con lo que sucedió ayer, no por cómo fue fallado, sino porque no está de acuerdo y no quiere ver a su amigo condenado. Pero en cambio, Juan Lozano escribe su columna de opinión como si fuera una columna de opinión, escondida en su columna de opinión, cuando realmente es una columna solamente política, ¿no? Que no puede ahora, en el cubrimiento que hace en la FM, olvidar que la escribió. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Que esta mañana era como, pero tú escribiste lo que escribiste. Yo asumo que esa es la línea editorial del medio, la verdad, pues, de la FM, no del Tiempo. No, exacto. Sí. Y además que, ojo, es que a mí me parece terrible es esta formita educadita de decir las cosas. Él dice, su compromiso no es ni puede ser con un bando político, ni con una militancia. Su único compromiso es referirse al rol casi sagrado que se le ha conferido. Decidir si un hombre debe ir o no a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo aquí? ¿Por qué no lo dices de frente, más bien? Sí, o sea, sé un columnista serio, sí, como yo tengo como esa pequeña teoría de periodismo de opinión y es como, si vas a opinar, dale con toda, papi, porque te estamos leyendo es porque tú opines, no para hacer estos figurines ahí retóricos en los que uno se queda pensando, según este párrafo, la decisión correcta y el compromiso de la jueza es no meter a Uribe a la cárcel, que es inocente, ¿por qué no lo dices? Sí, o sea, es decir, ¿por qué no te metes las manos al fango que ya estás ahí y dices Uribe es inocente? Me parece un poco menos hipócrita que hacer esa columna de opinión, pues como... Rarísima. Sí, a las malas, pero con las formas, Ala. Pero con las formas. Pues bueno, hay una serie de análisis en la previa que son interesantes. Me parece que es interesante, por ejemplo, que la silla vacía le pega al fallo, ¿no? Como que hacen un poco la polla de la silla vacía. Sí. Les sale hacia el lado correcto, pero el otro punto realmente que es para premio presunto es pues el artículo del perfil que le hacen a la jueza Heredia. Premio podcast. Pero entonces sí, el premio podcast se lo llevaría pues este perfil que le hacen, ¿no? De la jueza Sandra Heredia, ¿no? Su familia, su pensamiento de izquierda, progresista de izquierda, ¿no? En el marco de una familia de derechas. Bueno, esto
¿qué? Es decir, la reacción generalizada fue como, pues les faltó poner el teléfono y la dirección de la familia. Tatiana Duque, por ejemplo, en Huevos Revueltos con Política, hablando con Ginette Prieto, le dice, y yo creo que obviamente creo que esto es intencional para marcar la distancia, que es una cosa además muy de la silla vacía que se la pasa marcando distancia con Semana, le dice como, cuando nosotros pensamos en la posibilidad de hacerle un perfil a la jueza Heredia, Ginette Prieto les dijo que no valía la pena, que ella no era un personaje, o sea, que su personaje no tenía ningún tipo de influencia, y esa es un poco la defensa que hacen de su posición frente al juicio hoy, ¿no? En la mañana de hoy, martes 29 de julio, tras la sentencia que declara a Álvaro Uribe culpable. ¿Por qué Semana decide hacer esto? Es decir, esto, más allá de disfrazándolo de una pieza de interés público, ¿qué hacer con este tipo de cosas? Porque de verdad creo que empieza a verse hasta qué punto la noción que tienen los medios de su propio poder está sobredimensionada, pero al mismo tiempo puede generar consecuencias muy negativas. Yo creo que es una manera, por supuesto, de ambientar y de influir en la opinión pública. No se puede pensar que hay un ápice de ingenuidad en una nota como esa. Me parece lamentable que le gasten y conviertan en noticia algo que no lo es, porque su historia familiar o su historia escolar, el contexto de su vida privada, no es de ninguna manera de interés público, como si lo es su figura en el fallo, la lectura que hace, el hecho que hoy algunos medios alternativos no masivos señalaran pues la importancia. Creo que es la primera vez que vemos a una mujer hablar 11 horas en televisión, en pantalla, en vivo. Sí, con ese nivel de audiencia. Con también. ese nivel de audiencia, con estas cientos de miles de personas, una funcionaria pública de la rama judicial, emitiendo esta lectura, ¿no? Ese significado. Ella además en su muy elocuente introducción, muy temprano a las 8:30 de la mañana, lo dice, ¿no? Arranca por hablar de la justicia, del término de la justicia, Sí. y hacer esta metáfora, y luego dice lo que significa que sea una mujer la que está haciendo este fallo, que cuando las mujeres imparten justicia lo hacen, ¿no? Ella hace un énfasis en esto, y me parece que es mucho más interesante que los medios hubiesen hecho un perfil sobre lo que significa para la rama judicial y para todos nosotros, pues que sea esta la persona que está llevando el fallo, desde allí. Una mujer ha tomado una decisión judicial que toca a una de las figuras políticas más poderosas y polémicas de la historia reciente. Y la respuesta no ha sido solo jurídica, ha sido simbólica, personal y ha sido profundamente patriarcal. Cuestionamientos a su capacidad, a su formación, a su imparcialidad, no por los argumentos de su decisión, sino por el hecho de que fue ella quien decidió. Como si el acto de juzgar desde una voz femenina tuviera que justificarse más que cualquier otra. No desde el lugar de su pasado, tratando siempre de presionar, cosa que también lo dijo ella en su introducción, ¿no? Esta fiscalía ha recibido muchísima presión por este caso y no lo pueden no decir, ¿no? No ha sido fácil. Yo me imagino que han tenido que organizar y filtrar todo el ruidajo que les ha llegado en los últimos días, de lo que los medios yo creo que han sido muy una parte activa, no solamente las personas, sino con columnas, con la historia de su familia, que por más de que ella quiera blindarse, ha recibido y ha tenido que contener, ¿no? Que contener, y eso tiene un efecto. Bueno, ahí, por ejemplo, algo que cabe, pues es un par de portadas del Colombiano. Uh-huh. Hay una discusión, de hecho, al respecto que tuvo lugar el lunes en la mañana entre Luz María Sierra, directora del Colombiano, y Ana Cristina Restrepo, que un poco enmarca o que está como reacción a una serie de portadas, a una portada específicamente del Colombiano, que titula que sin prueba reina se va a dar la sentencia contra Uribe. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Es importante recalcar esto que usted dice, Páramo, sobre cómo uno puede opinar en contra de un fallo judicial, y obviamente muchos abogados tienen distintas opiniones. Pues, pucha, es que hasta los médicos, ¿no? Uno va a un doctor y se busca una segunda opinión porque no está de acuerdo o porque no le parece, y habrá doctores que difieran y habrá doctores que concuerden, ¿no? Y eso, pues, es decir, pues si la medicina que es más exacta o que al menos nace de la ciencia, pues el derecho que nace de las humanidades obviamente va a tener espacios a discrepancia. Sin embargo, la manera en que se enmarca la opinión aquí es importante. Nosotros, claro, de hecho, en las redes nuestras de podcast estuvimos
documentando esas portadas. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre anticipar un fallo judicial y oír lo que tiene que decir el fallo judicial y referirse a él, ¿no? Como en primera medida. Primero, yo creo que la portada del colombiano sin prueba reina, Luz María Sierra lo que estaba diciendo en la pelea con Ana Cristina Restrepo, es que ellos investigaron el caso y que vieron todo y que analizaron todo y que se dieron cuenta que no había una prueba reina. Y luego, posteriormente, la argumentación de ella es que la misma jueza aceptó que no existía una prueba reina. Sí, es decir, que la misma jueza habló de un rompecabezas que tocó armar. Sin embargo, yo creo que la portada obviamente tiene un peso importante además, pues regional, que es de donde es el periódico El Colombiano, que da a entender lo mismo, exactamente lo mismo que quiso con su modo bogotano Juan Lozano, pero pues diciéndolo de frente y básicamente diciendo absuelvan al juez. Yo la verdad, realmente yo creo que muchas veces en este país el litigio de interés público, casos como el aborto, etcétera, han tratado de hacer una incidencia obviamente política para demostrar cómo es que un fallo judicial puede llegar a ser bueno o malo, pero yo no había visto esto, ¿sí? Es decir, y yo creo que yo no había visto esto justamente por la entidad del personaje. Pero me parece de todas formas que algunos medios obviamente plantan una opinión en sus portadas. Eso es una cosa, me parece que tradicional colombiana, ¿sí? Muchos medios de comunicación tienen una especie de mini editorial en la portada y El Colombiano hizo eso. A mí lo que me parece como raro en todo esto es que ellos de verdad aleguen que no hay prueba reina, ¿sí? Porque eso da a entender que esa es la única manera por la que se puede condenar a una persona y dan a entender además que pues de una, ellos ganan con cara o con sello. Es como, vean, la jueza misma fue la que dijo, entonces el fallo no tiene ningún sentido. Eso es más o menos lo que estaban tratando de hacer con ese juego. Entonces me parece muy intencional pues la incidencia que quieren, tanto como el perfil ese de semana, como esa intencionalidad de tratar de incidir de alguna forma y presionar a la jueza disfrazado de un perfil periodístico. Lo mismo opino de la portada. Entonces, por ejemplo, la peor parte de verdad es que en un párrafo de 3 líneas despachan el tema del progresismo de la juez. Dice, sin embargo, Sandra Heredia, a juzgar por los recuerdos que tienen algunos compañeros de colegio. ¿Qué recuerdan los compañeros de colegio de ustedes, por ejemplo? Sí, si les hicieran un perfil hacia ustedes, sin nombrarlos, sin decir quiénes son. O sea, es decir, yo vi como Melquisedec diciendo que no, es que un gran elemento, un gran formato del periodismo es el perfil. Es como, pues hagan un hijo de puta perfil. Léanselo, un perfil modelo, y háganlo igualito. En el perfil, sí, exacto. Háganlo igualito con esos estándares periodísticos, pues, porque esto lo sacaron además coincidencialmente al mismo tiempo que se estaba celebrando el premio Gabo. Ajá. Léanse uno de esos premios ganadores, ahí como por joder. Por joder, a ver qué se encuentra. Se sirven un trago y se lo Otro testimonio. Melquisedec, que dicho sea de paso, trató de atacar en un tuit la sentencia porque no cree que la jueza hubiera sido capaz de escribir en tiempo récord una sentencia de 1000 páginas, como si los abogados y los magistrados de los jueces no tuvieran un equipo de asistencia legal. Claro. Y como si no llevara el caso. Como si no llevara además un caso que va pasando. Yo escuché como si esto no hubiera durado años, ¿no? Yo escuché hoy a alguien en radio, en una mesa de radio, hacer un cálculo de las páginas por semana. 60 páginas tuvo que escribir. Ese es Melquisedec, 58.8 páginas por semana. ¿Qué es esa matemática tan pendeja? Si esto no está escrito a una mano, si así no funciona. La matemática del derecho. Además, pero rarísima, porque yo creo que en el fallo hay un montón de cosas interesantes para trabajar en una mesa, noticiosas, ¿no? Como esta anatomía de, por ejemplo, las interceptaciones, el reloj espía, todas esas cosas. No, hoy estaban concentrados en la jueza y en las cosas de la jueza. Pero yo quería meter la cucharada para las portadas porque yo sí creo que ahí es donde se define el enfoque o lo que significa narrar. A la cabeza estará el espectador y ha estado el espectador y ojalá se mantenga el espectador con la manera como tan aguda que tiene de registrar un hecho como este. Su foto es una foto oscura, en negro, con fondo negro, un Uribe con una cara seria, tal vez acongojado, y es una sola palabra, culpable. La de El Heraldo dice Uribe, culpable de 2 delitos, pero las fotos son como un Uribe en acción, como un Uribe político, ¿no? Que creo que también cambia. El Tiempo, Uribe, condenado en primera instancia por 2 delitos.
en el que hubo ¿y ahora qué? Y es una foto súper mala de Uribe frunciendo el ceño. Digo mala como no es un buen retrato, pero sí, funciona para esto. Y la de el colombiano, la juez condenó a Uribe, él anunció que apelará y el caso podría quedar en vilo. 3 frases de titular en toda la portada, que por supuesto pues es portada hermanita, la del día anterior, sin prueba reina contra Uribe, dictan hoy el fallo. Y prueba reina está entre comillas, es una portada hermana de un mensaje que puso el Heraldo ayer en redes con otro muy interesante uso de las comillas. La jueza Sandra Heredia declaró que las interceptaciones al presidente fueron legales, entre comillas. Claro. ¿Por qué entre comillas si lo está declarando la jueza? Pues lo dijo una autoridad judicial, legales, lo acaba de decir, sí. ¿no? Legales, un uso de comillas muy raro. Y 2, que gracias a los presuntos que no las enviaron, porque no las habíamos rastreado tan temprano, queda la República. ¿Adivinen el titular? Queda apelar. Es una foto de Uribe de espaldas y en letras blancas grandes queda apelar. Y en la opinión, culpable entre signos de admiración, pero al lado dice, por ahora. ¿Quién? La opinión de Cúcuta. Culpable, signos de admiración. Coma, por ahora. 3 puntos suspensivos. Es que, a ver, yo tengo ahí les dejo eso en la mesa. Yo tengo algo que decir así muy cortico de lo que oigo y como retomando un poco lo de la portada del colombiano. Yo estoy seguro que estas personas creen con toda la convicción del mundo que esto fue un juicio político y así lo tratan periodísticamente. Sí. Entonces, por eso mismo, no hay prueba reina y así va a llegar el fallo. Ay, fallaron. Bueno. Hay un punto que vale la pena evaluar sobre un discurso colombiano por excelencia, que es el cuento de las instituciones, ¿no? Las instituciones las desempolvan. No tienen que desempolvarlas porque las tienen ahí a la mano siempre, para cuando el gobierno Petro dice algo, para cuando un candidato tiene que salir a hablar de tal o cual cosa, cuando salen cuestiones como a quién señalar, a quién condenar, de qué temas difíciles hablar, las instituciones, ¿no? Entonces, las instituciones, que son uno de esos contextos larguísimos, que para mí incluso se va hasta el 77, la decisión de Hernando Santos de sacar a Klim en nombre de las instituciones, ¿no? Para no generar una crisis, pues esto es una cosa larga, ¿no? Las instituciones para el discurso público colombiano, pues es un asunto de mucha seriedad. Yo, antes de pasar a las reacciones, quisiera hablar un momento sobre el cubrimiento, porque es que nos mamamos 12 horas de transmisión en vivo. ¿Ustedes por dónde lo vieron? Lo estaba viendo desde Cuestión Pública, que estuvo allí con la caja prendida todo el tiempo. Luego, en otro rato, volví a la radio desde el carro. En otro momento me pasé al canal de Daniel Coronel, de YouTube, no al de la W, sino al de Daniel Coronel. Y ahí me quedé un buen rato. Daniel Coronel hacía algunos comentarios cuando podía, cuando hubo el receso, por ejemplo, del mediodía. Ahí me enganché en el canal de Coronel porque durante esa hora y media se quedaron analizando la primera parte. Volvieron sobre el discurso inicial, introductorio, que había dicho, porque no, como sobre la magia que tenían muchas de sus palabras y el poder simbólico, me pareció interesante. Y ahí me quedé en la transmisión y al final de la tarde volví al de Cuestión Pública, por lo mismo buscando como un poco más de voces y de análisis. Y ya retomé como volví a escuchar, retomé todas las palabras de la jueza en la mañana del martes. No me quedé, hubo gente que sé que se quedó como hasta la medianoche en el canal de Coronel escuchando reacciones. Yo escuché las reacciones frescas, creo, un poco más, no tan rápidas, pero creo que un poco más frescas. Escuché a Iván Cepeda el día de hoy, escuché al abogado, al doctor Villalba el día de hoy, escuché a Jaime Granados el día de hoy, a Jaime Lombana el día de hoy, y no ayer, ¿no? Creo que ayer, quiero decir con esto que cuando se supo el fallo, apagué. Muy pronto, apagué. Y retomé mi lectura en redes en la noche y el oído en la mañana. Yo tuve la oportunidad de ver el cubrimiento del Espectador, obviamente de manera fragmentada, porque pues hay una vida, ¿no? Una vida que ocurre en Meet, en donde uno pues tiene que definitivamente desconectarse de cualquier transmisión que esté oyendo, y pues obviamente esta cosa pues yo la iba siguiendo cuando no podía oírla, la iba siguiendo por Twitter. Me parece que en lo que pude oír la transmisión del Espectador se esforzó en hacer pedagogía de cada uno de los pedazos del proceso de lectura
del fallo, lo cual pues se le abona obviamente a una persona de experiencia como Elber Gutiérrez. Me parece que en Twitter se iba volviendo una cosa mucho más interesante, pero así como su merced cortó MP, pues mucha gente no, ¿no? De hecho, Daniel Coronel un poco utilizó, ¿no? Cuando salen, y hay esta declaración que aparece en todos los medios de Iván Cepeda dando las gracias y un poco hablándole a la gente diciendo como, bueno, este es un triunfo, no reconociendo como el crédito de las bancadas de víctimas, las madres de los falsos positivos, pues obviamente a Miguel Ángel del Río Malo, su abogado y su equipo de abogados completo, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, hace, ¿no? el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, y en esos créditos nombra a Daniel Coronel. Y Daniel Coronel es quien le hace la entrevista ahí mismo, ¿no? Como recién llegan a la casa, le dan una entrevista en vivo y en directo a Daniel Coronel que se pasa por YouTube, y ahí viene otra de las diferencias en el cubrimiento de estos resultados, ¿no? Es decir, Daniel Coronel, bien lo dice un oyente nuestro, trató esto muy en tono de chiste interno, ¿no? Cuando van hablando, le hace la lectura de un trino de uno de los hijos de Uribe, hace correcciones gramaticales, se burla del trino, ¿no? Lo trata como una cosa de compinchería porque se está casi que celebrando un triunfo, y hay un carácter ahí como de post partido de fútbol, como de tercer tiempo, que me parece muy curioso, no solamente entre estos que fueron jugadores que ganaron, entre comillas, sino entre los dos distintos bandos que hay, y a medida que iba pasando el cubrimiento se iba diciendo que Palo Quemado, ¿no? Era un hervidero y que la gente estaba ahí. Entonces esto es un poco el cubrimiento por fuera de lo que estaba ocurriendo. Faltó montar un PMU, ¿no? Como... Sí. Un puesto más unificado. Sí, porque además Coronel, yo después retomé un poquito en las redes sociales y alcanzó también a señalar qué estaba pasando en Estados Unidos, quiénes eran los senadores republicanos que estaban tuiteando al respecto. O sea, era como en vivo, léame los tweets, quién está, ¿no? ¿Quién está haciendo? Era un cubrimiento así muy caliente. Yo me imaginaba ayer la sala de prensa de Palo Quemado, como claro. No, esto deben haber muchos oídos abogados aquí pendientes, ¿no? Esto es como para una clase magistral, pero la sala de prensa está hirviendo allá, ¿no? Como un trabajo arduo, largo, extenuante, ¿no? Para tener que registrar en redes, ¿no? Grabar esto, pues no sé, pasar una muy larga o muy corta noche haciendo el trabajo para salir con las bobadas que salieron en algunos titulares, pero que leímos hace poco como ejemplo, pero sí, un trabajo difícil para quienes cubren la rama judicial. Okay. Ahí, ¿qué rescatan? O sea, más allá de las cosas que hemos dicho sobre quienes se quejan, no sé, de nuevo, creo que al final podemos volver sobre esta cosa de hinchas, ¿no? Que es mi sensación o lo que me queda a mí en general, y cuando empezamos a hacer el contexto largo y la manera en que cada persona iba teniendo, ¿no? Como su postura frente al fallo, si lo decían o no, si no, más allá de si hay respeto o no, pues para mí eso es un signo de los tiempos que corren, ¿no? Un poco el estado de opinión de Uribe es eso, y es que quedó tan fracturada la confianza institucional que la gente puede simplemente pasar por encima de lo que dice una persona que estudió yo no sé cuántos años de derecho, siendo, no sé, artista plástico, ¿no? O sea, yo puedo salir a decir que en mi cuenta de Twitter y lo que yo opine para mí tiene tanta validez como lo que opina una persona que en realidad tiene pues unos estudios que la acreditan, pero la verdad es que entre la gente que está acreditada por sus estudios tampoco hay acuerdo. No hay acuerdo, sí, no. Y ahí pues existe tal vez el carácter político que tiene todo esto no es tanto porque el juicio fuera un juicio político, que si uno pues acata y pone atención a la lectura de estas tantas páginas del fallo, pues está señalado específicamente que no lo es, pero por otro lado, pues genera reacciones políticas y repercusiones. Total. Y una de esas, pues es la partición en barras bravas que están simplemente doliéndose por lo que consideran una derrota, con juego largo, versus
quienes están disfrutando de un triunfo, con la tercera línea de quienes están diciendo que esto es intrascendente o si acaso apenas simbólico y que ya no tiene como ninguna repercusión real. Y ahí, ¿qué? Es decir, ese país que recibe o que hace estas reacciones, ayúdenme, por favor, a desentrañar un poco lo mediático de lo que es la opinión de personas particulares, de lo que son periodistas, de lo que son políticos. Es bien difícil. Exacto, yo no sé si se puede separar. Yo creo que hoy ha sido el lodazal del revuelto de ambas cosas. Ha sido un día de mechoneadas, entonces ya mencionamos la mechoneada mediática entre Luz María Sierra y Ana Cristina Restrepo, pero también entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. También declaraciones de otras periodistas como Diana Saray, que lo que hacen es un juego por la justicia, otra vez. Yo creo que es como el concepto en tensión. ¿Cuál justicia es legítima? ¿Cuál no es? Según cada quien. ¿Qué es lo que es impunidad y qué es lo que no es impunidad? ¿O cuáles delitos sí permiten indulgencia social? O sea, cuáles sí está bien que entonces pasen a otro de otra manera y cuáles no. Entonces, pues para la periodista Diana Saray, le parece que los de las FARC, ¿no? Entonces, pues instituciones, entonces el proceso de paz no funciona, la ley de justicia y paz no funciona, nada de eso funciona. Sí, ahora, cuando esta es la jurisprudencia que se ha desarrollado. Sí, a mí me encanta cuando María Camila Moreno, en el podcast que hemos hablado aquí varias veces, El Cascarón y la Semilla, dice: Colombia es un gran laboratorio de procesos de paz, de fracasos y de éxito, pero si tenemos una experiencia que no podemos olvidar y que no podemos no tener en cuenta. Llevamos haciendo procesos de paz ¿cuántos años? Llevamos hablando de cómo, de condenas, de impunidad, de tratar de solucionar estos procesos. Hay jurisprudencia sobre esto. ¿Cómo es que ahora se nos va a parecer que no hay nada? Como empezar de cero, como no tenerlos en cuenta, tratar de borrarlos cuando allí hay semejantes aprendizajes. Pero claro, yo creo que en el calor, la reacción de martes, hoy cuando estamos grabando, es la del mechoneo, la del balde de agua, ¿no? Todos contra todos. Y yo creo que cuando pasen un poco los días, vamos a empezar a ver los puntos medios, esos que no se hacen visibles, ¿no? Ahorita estamos viendo, creo yo, los extremos y la parte gris es casi que no se ve, ¿no? Los que estamos en la mitad tratando de entender mejor el asunto sin el calor de cualquiera de los dos lados, nos ganamos ahorita los micrófonos, pero los de la mitad empezarán a salir, ¿no? Como un Uprimi que explique todo en un gran texto que seguramente está escribiendo para el domingo. Que aparte además le va a tocar con ya sentencia en firme, pues como después de la lectura del viernes, ¿no? A las 2 del viernes, que nosotros no, porque ya grabamos los martes. Exacto, téngannos compasión porque cuando usted está escuchando esto, así ya hayan leído eso, nosotros no pudimos incluirlo. Entonces creo que esos espacios necesitan decantarse un poquito más. A ver, yo quiero, ante la pregunta de Santi, por ejemplo, la pregunta de Santi la voy a mezclar con la pregunta anterior de Santiago, y es, yo estaba viendo la lectura del sentido del fallo a las 8:30, arrancó a las 8:49, es decir, 19 minutos después de que haya arrancado, en que la juez hizo esta motivación que mucha gente ha criticado, que esa es, me parece que otra narrativa, porque... Pues es decir, ¿qué esperaban que la jueza hiciera al salir a condenar a Álvaro Uribe Vélez, sino hacer una serie de advertencias y cortapisas y en fin? Entonces sale ella a hablar 19 minutos después, a las 8:49, Francisco Santos ya tiene todo leído y dice, ya se sabe a dónde va a ir esto es una injusticia, arroba a el secretario de Estado de los Estados Unidos. Marco Rubio, lo arroba él diciendo pues que es un juicio político, que el sesgo de izquierda es evidente y que se va de inmediato a palo quemado a las calles a protestar. A las 8:49. Sí, porque precisamente lo que decía Santiago ahorita, esas son las instituciones que no les gusta, ¿sí? Al ex vicepresidente de los 8 años de Uribe, Francisco Santos, pues no le gusta un fallo judicial de una jueza de la República. Entonces se va a palo quemado y los medios lo siguen. Y pues ese era como un bando, Juan Diego Alvira, allá como en tan... Pero yo creo que también surgió otro que es el que yo me enteré, además yo vi casi todo el fallo, pero yo iba viendo como por Twitter y los medios que sacaban. Y en un momento cuando ya empezaron a acreditarse los delitos, que decía queda acreditado tal delito, que todavía no había dicho, eso lo dijo, fue al final, la jueza dijo al final, el procesado conocía pues lo que sabía que era lo que estaba haciendo, la ilicitud de su conducta, pero mientras tanto iba acreditando cosa por cosa, acreditó el primero y yo leí El País de España,
con este reunión de personas en la 45 con séptima, que esa también a mí me pareció una nota pues interesante, que era como gente que se reunió a ver el fallo en una pantalla gigante, que es el equipo de fútbol, obviamente, ¿no? Lo que decía usted ahorita. No es para menos, a mí me parece que no es para menos, de verdad. O sea, por más de que haya voces que quieran reducir esto a la anécdota de un día y que el país va a seguir exactamente igual, yo creo que no va a seguir exactamente igual. Y uno de los focos precisamente del que los medios se encargaron, a mí me parece que con toda razón y además con toda la carga histórica de los medios colombianos, fue mezclar los dos temas favoritos que existen en Colombia, que es el judicial y las elecciones presidenciales. Y ahí estaba, digamos, como ese fue otro foco grande. Ya no puede, digamos, como que en Blue Radio alguien decía, es que no nos pueden decir que no, porque esto es elecciones y van a salir a hablar del juicio de Uribe también en tono electoral. Claro, se va a instrumentalizar y la calle es una manera de expresión. Claro. Yo me acuerdo en enero de este año cuando murió Le Pen en Francia, la gente salió a celebrar. Era impresionante porque parecía un carnaval, pleno invierno, ¿no? En Francia, y la gente, o un concierto, el Día de la Música, la fiesta de la música que se celebra en ese país, era una movilización muy grande, la gente celebrando la muerte de este personaje. Probablemente había muchos en su casa, pues que lo estaban también llorando. De ambas cosas está hecha Francia. Pero ese tipo de cosas también son fantásticas que sucedan y que sean cubiertas. Anoche en la 45 con séptima, donde decía las cuchas tenían razón, ahora dice Uribe condenado. Y la gente armaba planes, ¿no? Había un chiste común que seguramente se materializó en muchos casos, que era, hagamos plan para ver el fallo. Sí. ¿no? Plan para ver lectura del fallo. Digo, el after fallo. Mensaje de grupo de WhatsApp, el after fallo. El after fallo. Que el viernes, digamos, puede suceder. Puede que el viernes ocurra. O sea, si usted está escuchando hoy este podcast, hoy viernes, mande la dirección. Hay unas voces que están saliendo a responder a la alegría de quienes consideran que esto es un fallo histórico con pero hay segunda instancia, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que sea cual sea el fallo, siendo que ya fue declarado culpable de 2 de 3 delitos, pues obviamente lo que viene pues es proferir una condena, y una vez se exprese esa condena, pues la defensa ya anunció que va a apelar. Naturalmente, además. Como pues es un derecho, sí, dentro del derecho fundamental al debido proceso, pues el siguiente paso es la apelación. Me parece a mí que es muy evidente que las 1000 páginas del fallo condenatorio son o están hechas un poco para dejar sin pista la intención de una defensa que a lo largo de un proceso muy largo enfocó muchos de sus esfuerzos en el vencimiento de términos y muy pocos en la construcción de una narrativa que fuera verdaderamente creíble, o al menos esa parece ser la opinión de la jueza Heredia. Pues el fallo de la jueza Heredia está direccionado hacia allá, pero por supuesto está el derecho a la segunda instancia. Para usted que es abogado, ay, Dios, por favor, ayúdenos. Ay, Dios mío. Y es, Eres el abogado de la mesa, por favor. Ay, sí, Dios. ¿qué posibilidades tiene? Ay, no. Realmente no tanto, no le pido que haga futurología. Me refiero yo a qué significado tiene en este caso la segunda instancia, porque hay mucha gente que se lo está tomando como pues me parece que el fallo es tan absolutamente inapelable, ineludible, que definitivamente es solamente un trámite más para que lo condenen. Sí. O hay gente que está declarando que eso es simplemente una trampa para que parezca que nos están dando algo, entre comillas, y después nos lo quiten. Otra gente que da por hecho que la segunda instancia va a, entre comillas, corregir lo que fue el fallo condenatorio, y está, por supuesto, Jaime Granados, el abogado de Álvaro Uribe, diciendo que nada de esto acaba la presunción de inocencia de Álvaro Uribe. Del condenado. Del condenado, exacto. Yo escuché antes de que contestes y para que pienses más tu respuesta, no estoy abogado. Aquí en un diccionario jurídico. Por favor, adelante. Yo escuché a alguien hoy decir que esto era como los 5 primeros minutos de un partido de 90 minutos. ¿Escuchaste dónde decir eso? Como en una mesa de radio, como... No, tranquilos, que el fallo es apenas los 5 minutos de un partido de 90. Lo que queda estrecho, y pues con las metáforas de fútbol que nos encantan, pues todavía hay muchos pases ganadores que se pueden hacer. Entonces, señor abogado, ¿estás con la República? ¿Queda apelar? ¿Estás con la opinión?
culpable, pero solo por ahora. Obviamente que ese es un tema que tenía que salir y es un derecho que tiene la defensa, obviamente, a la doble instancia. Y además yo vi a Julio Sánchez Cristo en uno de estos videos que él ahora está sacando, que de verdad son muy simpáticos, yo no sé, todo, la pinta, la forma en la que habla, todo es... Pero él decía que lo que él estaba viendo, y que yo creo que Julio es una persona muy informada, es que podría incluso haber una casación, que es otra instancia, digamos, un poco más compleja. El mundo del derecho es complejísimo y tiene como unos requisitos, e incluso una tutela contra la sentencia de casación, que todo eso, Julio tiene razón, es posible, digamos, en el mundo del derecho. Pero la doble instancia sí es un derecho que tienen las personas y obviamente en la doble instancia pues se puede cambiar un fallo, ¿no? Y se pueden hacer otras consideraciones. Lo que yo he visto, digamos, es como todo junto, porque el derecho no es una ciencia exacta, a pesar de que estemos obsesionados con él y creamos que es la respuesta para todo lo nuestro, ¿no? Eso lo hablamos con la otra vez que moderó Juan Álvarez de las reformas a último minuto, ya en la recta final de Petro, como la solución colombiana de todo está en las normas. Pero pues digamos como que lo que yo he visto es que hay unas personas que dicen que sí, otras personas que dicen que no, ¿no? Como decía un profesor mío de derecho, todo en el derecho depende. Pero lo que sí es cierto es que hay una cosa que es innegable y es el tratamiento que la jueza le dio no al proceso, sino a ese específico acto que hizo el día de ayer durante 9 horas, ¿no? Como ir punto por punto, digamos, como que lo que ella hizo fue básicamente un proceso totalmente público, en una audiencia larguísima, en la que ella mostró cuál era su ponderación de las pruebas. Y lo esperable, esto ya es opinión netamente mía, como abogado absolutamente retirado hace 15 años, es que el tribunal esté a la altura de esa misma, ¿no? De esa misma como procedimiento que hubo. Yo conozco abogados partidarios, es que todo aquí es claro, todo depende. Abogados partidarios de que condenen a Uribe, ¿sí? Porque creen que Uribe debe estar condenado por hechos graves, digamos, como estos, pero que ven cosas en la juez que probablemente no debieron ser, me han dicho, ¿no? Como tal vez digamos, me decían como unos abogados como esa cuestión de como de las grabaciones que hubo entre Uribe y el abogado Cadena, que se legalicen, no debió haber pasado, o yo no lo haría, es lo que me dicen. Pero eso tiene que pasar por un tribunal, ¿no? Es decir, como por 3 magistrados de tribunal que empiecen a evaluar las cosas otras y que evidentemente ya las están considerando, ¿no? Entonces, pues hay que esperar, digamos, como que... Y pues el tema de la prescripción también ha salido mucho. Y lo mismo, la gente argumenta para un lado y para el otro, aunque yo en los medios, a los técnicos abogados que vi diciendo fue como, esto no va a prescribir, esto va a llegar hasta el final, ¿sí? Sí, existe por parte de la silla vacía una crítica al lenguaje utilizado por la jueza en un par de casos específicos. Esto además lo manda un oyente, un saludo, en donde, por ejemplo, ella describe el resultado de la manipulación de testigos y las versiones todas igualitas de los testigos presentados por Uribe y su defensa como realismo mágico, ¿no? Un poco como burlándose, utilizando una figura retórica para decir como no me vengan con este cuento un poco. Y por otro lado, elogia el valor del testigo Monsalve como para pararse firme frente a las manipulaciones y etcétera. Y dicen un poco, creo que hay lugar a discusión en términos de si las formas son o las formas no son, pero ahí existe también campo a desilvanar, es decir, ahí existe también algo que podría dar como un pie para una revisión del fallo en términos de que la retórica contenga algún tipo de sesgo o se entiende el fallo, porque la misma silla vacía dice... la misma Ginette Prieto dice, este no fue un fallo político, un poco la rigurosidad del fallo y lo muy extenso denota que lo que se está haciendo es narrar un proceso. Entonces, más allá de los juegos, ¿no? De los vuelos literarios que tenga, pues existe igual, de nuevo, la lectura más viene un poco de los mismos ojos o de la misma casa editorial, como si existen unos juegos del lenguaje, pero al mismo tiempo existe un fallo que no es político. Y esto... La jueza dijo, este es un fallo sin pasión, sin rencor y sin temor. O sea, fue una de las frases
que yo creo que hay como una lista para coleccionar. Yo me imagino que los medios las usarán. Creo que son muy útiles para muchos titulares, además, cosas que dijo. A mí me llamó la atención la lectura de tantos mensajes, entre los que habían chats, pero también pues interceptaciones, conversaciones, que ella relee para dar todo el contexto. Por ratos un poquito difícil de seguir, porque yo era como, ¿de quién está hablando? ¿Es el abogánster? ¿Quién le está contestando? Porque tenía que leer diálogos en una lectura que duró 11 horas. Sí. Me parece que la manera como cuenta todo lo de Cadena es impresionante, como las acciones y pues sí, cómo describe el delito de la manipulación de los testigos y cómo sucedió el detalle de las pruebas que ellos analizaron para darle validez a lo que estaba pasando en las audiencias pasadas, ¿no? Porque eso era también un resumen de lo que había sucedido. Me pareció alucinante y hoy en medios muy poco retomado. De nuevo, hoy martes. De pronto me tengo que comprar mis palabras y mañana, miércoles, jueves, se dedican los medios a hacerle, ¿no? Toda la radiografía a las declaraciones sobre Monsalve en específico, sobre Cadena o sobre las demás personas implicadas. Pero en el martes, creo que la figura fue la jueza y no ella, ¿no? Pues, digamos, yo he visto he leído, digamos, muchas sentencias y yo sé que los jueces se toman licencias, ¿no? Como para hablar de cierta forma y la jueza se las tomó, ¿no? Y yo creo que eso también ha repercutido, obviamente, en la opinión que tienen muchas personas sobre el fallo. El editorial, por ejemplo, del Colombiano, Luz María Sierra, hablaba de adjetivos totalmente desestimantes de los testigos de la defensa y totalmente elogiosos con los testigos de la fiscalía. En La Silla Vacía también notaron eso. Ella dio también como una lección hacia los jóvenes al final, ¿no? Como de ya pues digamos diciendo que el procesado era culpable de los delitos, de 2 delitos, pero digamos como que el tribunal lo que de verdad está esperando, yo creo que una buena parte de la institucionalidad colombiana o de las personas que realmente la defienden, que son pocas, me parece, es que el tribunal haga un ejercicio transparente de lo mismo, ¿no? Como que explique muy bien qué es lo que está juzgando y si revierte algo y si lo cambia, pues por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Yo creo que la jueza además dejó el precedente exacto, ¿no? Que fue, me tienen paciencia, fue lo primero que dijo ella. Ténganme paciencia, por favor. Yo les tuve mucha paciencia a ustedes. Y hay medios que han hecho el esfuerzo por anticipar, no, sino por explicar cuáles son los caminos jurídicos que quedan en el proceso, digamos, según la ley. Por ejemplo, El Espectador, una nota que se llama ¿Qué pasará tras condena contra Uribe? Lo que sigue en el expediente, que son hipótesis, pero hipótesis pues basadas en lo que el derecho permite. La apelación, la casación, pero ahí las explican pues como de una manera muy, muy sencilla. Es una nota de Ana Sofía Montes, se las dejamos en las notas del episodio. Sí, pues esa documentación rigurosa, creo que en ese sentido es testimonio suficiente de que es un proceso que ha sido llevado a cabo a conciencia y me parece que a diferencia de lo que se ve en juicios políticos, es evidente hasta qué punto aquí se acude a argumentos jurídicos. Creo que en eso sí existe un patrón, ¿no? En los argumentos jurídicos, en los argumentos de juicio político normalmente se utilizan cosas como, ¿no? Figuras como la patria y la traición, se habla de sediciosos. Y como de... una Juan Lozanada, un juicio político. Un poco, exacto. Sí. Yo ahí, bueno, quisiera terminar entonces con 2 preguntas, por supuesto, difíciles. La primera... Ay, Dios. Páramo, entonces Granados está mintiendo, ¿no? Carlos Cortés lo dice en su video de reacción, antes de él pone un video que él publicó años atrás de la mesa de centro, en donde resume muy bien lo que está pasando en el caso Uribe, hace una buena antesala, tanto que no parece que fuera un video, entre comillas, desactualizado o del pasado, pero arranca diciendo, controvirtiendo precisamente lo que dice Jaime Granados sobre la inocencia del condenado. La presunción de inocencia. Explíquenos por qué es importante, porque mucha gente está utilizando de nuevo la posibilidad de una segunda instancia, la casación, la tutela, como una forma de desvirtuar la importancia del fallo que tuvo lugar el lunes 28. Pues nada, o sea, toda persona tiene debido proceso y dentro del debido proceso en su entraña está la doble instancia, ¿no? O en su entraña más que en su entraña, en su desarrollo está el derecho a la doble instancia.
Yo oí a la jueza decir, a ver, la frase que dijo la jueza es la siguiente, que fue cuando ya lo anticipó, digamos, Daniel Coronel puso como en 1 hora se va a declarar por primera vez culpable a un expresidente de la República, y antes de que lo dijera ella, textualmente la frase que estoy a punto de decir, muchos medios cantaron Álvaro Uribe Vélez culpable de tal delito. Lo que dijo ella es: no cabe duda que el procesado conocía lo ilícito de su proceder. Ese es el sentido del fallo que de verdad estábamos como todos esperando a que ella dijera pues digamos, para un lado y para el otro, porque también lo declaró inocente en un delito. Granados es pues un abogado que es muy estratégico que eso sea lo primero que diga, ¿no? Como la presunción de inocencia todavía se predica de Álvaro Uribe Vélez, porque lo que resta de la sentencia es justamente la pena, pues como la ejecutó, cuánto tiempo de cárcel es lo que tiene que pagar, en dónde tendría que pagarlo. Y yo creo que él fue muy hábil solo para dejar una narrativa expuesta a medios de comunicación. Pero no, es decir, por algo el espectador, que es un medio que se blinda tanto con estas cosas judiciales, pone en la portada culpable. Y segundo, bueno, pues ahí queda una cola larga porque de nuevo para mucha gente esto es un juicio histórico. Es un juicio que, bueno, el mismo Iván Cepeda le dedicó a las víctimas de las masacres, ¿no? De distintas masacres perpetradas por paramilitares, que es donde arranca todo esto, incluso, ¿no? En el libro del mismo Iván Cepeda con Alirio Uribe del 2008 que se llama Las puertas del ubérrimo. O sea, esto tiene mucho tiempo, 17 Tela años para de cortar. historia, ¿no? Tela para cortar, pero además es un juicio por fraude procesal y soborno en proceso penal a una persona que está siendo acusada de estar vinculada con los orígenes y el proceder del paramilitarismo en Colombia. Entonces, no es poca cosa, María Paula. De ahí en adelante, ¿qué? ¿Se puede desprender algo más de ahí? Cómo tratar, ¿no? Ya del otro lado, quienes se solivianten o hagan aspavientos con respecto al carácter histórico de un juicio que definitivamente es histórico, pero a lo que realmente termina diciendo la condena o las razones por las cuales en realidad se está condenando a Uribe versus las razones históricas y políticas por las cuales mucha gente quisiera verlo condenado o al menos investigado. Pues yo creo que además de llevarnos hasta el origen del bloque metro de la SAUC, que es por donde empieza todo esto, nos pone otra vez en las puertas de paz total, por ejemplo, de las sentencias de la JEP que están por salir, y la pregunta de nuevo por la justicia y pues por lo que la ciudadanía espera que suceda en unos casos y en otros. Yo creo que de nuevo, en este momento que es tan polarizado, se debe dar paso un poco al análisis que no sea o que no parta desde el radicalismo por cualquiera de los lados. Yo creo que lo que hemos visto hasta ahora se puede resumir como, no sé, tal vez en los hashtags, ¿no? Ayer circularon Uribe el inocente y justicia para Uribe, tanto como Uribe culpable y justicia independiente. Todo el tiempo creo que hubo una polarización inmediata entre los que lo veían como la fuerza de lo institucional sucediendo en la voz encarnada de la figura principal que fue la fiscal, y por el otro lado, pues a los que les parecía conspirativo, juicio político y demás. Yo creo que evidentemente eso es retratado mediáticamente como un punto de quiebre, pero ahora queda la tarea de hacer un poco más de periodismo de investigación, tal vez menos periodismo de opinión o periodismo de esclarecimiento, si se quiere, para que de aquí al viernes y posterior no se quede en el ruido polarizante de los primeros días. Evidentemente la opinión pública está dividida y eso también es noticia, eso también es sujeto de ser cubierto. No solamente para salir a hacer Vox Populi de usted qué opinó, ¿no? Al primer transeúnte que se baja de Transmilenio, sino pues cómo los medios van a poder poner sobre sus páginas o sobre sus micrófonos ese sentir que es contrario, pero que está también pues lleno, no sé, como de paradojas y de vacíos que creo que hasta ahora no han logrado poner. Yo escuchaba hoy a Juan Lozano diciendo, aquí en los micrófonos le damos paso a todo el mundo, y
llamó a la mesa a María José Pizarro. Y yo creo que era una forma de decir, bueno, no, yo en mi columna, pero yo aquí en la mesa. Y sí, ese juego de equilibrio, creo que pues está bien que se haga, que le den la voz a personas de diferentes perspectivas en una misma mesa, pero eso no es lo que mal llamamos objetividad. Yo creo que objetividad es intentar esclarecer desde lo jurídico, pero no solamente desde la opinión, llamar al terraplanista y al otro sobre el fallo y digan cada uno como un loco, una diatriba y ya está, ¿no? Sino intentar diseccionar ese discurso larguísimo, ¿no? Como creo que faltan todavía más cosas, hasta gráficas, hágame un resumen, ¿no? Quisiera ver otros formatos hasta divertidos sobre lo que pasó. Muy bien. Bueno, hasta aquí llega este episodio de podcast, por supuesto, tratando de documentar. Lo que me niego es que la palabra mágica de este podcast le quede a Uribe y no a nosotros. Maldita sea. Según ciertos medios, hasta el viernes. Claro, es que lo que pasa es que hay gente que está esperando que en la condena se absuelva. Entonces, como fue declarado culpable y como condena, queda absuelto de todo mal. Pues es que es como el fútbol, la gente todavía está esperando que en el tiempo extra ocurra un milagro, pero al mismo tiempo la gente está esperando que en juego largo haya venganza, ¿no? Están esperando el partido de vuelta. Y esto pues cada vez nos va dejando un país más desinformado y más fragmentado en la opinión. Ahí, ¿qué tanto cabe, y ya para cerrar, una evaluación de esa polarización de la cual no vamos a hablar? Pues a mí me parece nefasta que esa sea como una de las consecuencias argumentativas que se ha hecho, que es como condenaron a Uribe, entonces ahora el país está más polarizado. Es como, bueno, si no se pudiera decidir, mejor no decidamos nada. Entonces, si es como por el riesgo de ser impopulares, entonces mejor dejemos todo como está y no decidamos nada, porque es que el país se va a polarizar. Yo lo vi mucho, yo lo vi en el editorial del Colombiano, yo lo vi como tema en la mesa de Blue Radio. En Blue Radio no decían como que era la consecuencia del fallo, pero sí que era el efecto evidente que podía tener. Y es como, bueno, sí, es decir, hay unos efectos que tienen algunas decisiones que se toman en el Estado, pero no por eso hay que dejar de tomarlas. Es que a mí sí me parece una locura que se case una narrativa de esa forma para argumentar que no debió haberse condenado a Uribe. Sí, mire lo que hizo juez Heredia, polarizó al país. Pues qué locura, pues que ese sea, ¿no?, la lectura del legado. ¿Con qué se quiere despedir, María Paula? No, pues yo me quedo con esos momentos que me parecieron fantásticos de la jueza reconociéndose como esa mujer que está impartiendo justicia, el reconocimiento a ella y a otras mujeres, porque también lo hizo, juezas, y pues cómo la escuchamos durante 13 horas en esa elaboración. Muy bien, yo simplemente quisiera salir con una conclusión, y es: más allá del abanico de posibilidades que da la interpretación de distintos fallos judiciales, y obviamente de fallos judiciales que tienen unas repercusiones políticas e históricas para toda la gente en el país, ¿no? El fallo judicial que tiene a tus tíos y a tu abuela celebrando o llorando, siempre prima y siempre gana el juicio. Creo que un proceso largo como este, en donde una vez más se demuestra algo que hemos dicho varias veces en el podcast, que es que los tiempos de la judicatura, los tiempos de la justicia son muy distintos a los tiempos del periodismo, que parte de la soberbia del periodismo está en la posibilidad de publicar y decir y cagarla y descagarla, o no descagarla, o decirse y no desdecirse, mentir sin que nadie desmienta y dejar las cosas flotando, versus una justicia que se ve obligada a la entrega de pruebas a las distintas partes de un proceso. Pues el periodismo que decide hacer caso de ese esquema, de esos procesos largos, y que acoge a conciencia la tarea de revisar juiciosamente las partes del proceso y darse el lugar exacto que le corresponde, sin la pretensión de fallar en derecho, sin la pretensión de ser juez y tampoco de ser parte, sino de mirar desde afuera, de tener perspectiva y de entregarle a la gente herramientas. Esos son los medios que acaban por ganar un poco esta jornada larga, este partido de fútbol en donde efectivamente se necesitan más analistas, o se necesitan más dudas y menos respuestas, más gente que sepa hacer las preguntas correctas, sino gente que se sepa arrogar la verdad por encima de instancias que por supuesto les superan por mucho. Y creo que eso pues es evidente
y una revisión de los medios que han hecho el cubrimiento. Ojalá aquellos medios que ya nombramos y que fueron constantes les van a dar una pauta de hasta qué punto sí se puede hacer un cubrimiento atenido a los tiempos y al contenido de un proceso tan crucial como el que hoy nos entrega este fallo, y posteriormente una condena y posteriormente todo lo que siga. Esto fue Podcast. Nos oímos en un próximo episodio la próxima semana. Muchísimas gracias por, como bien lo dijo la jueza Heredia, tenerme paciencia y tenernos paciencia.